Ahora pasaremos a implementar todo lo que tiene que ver con la primera funcionalidad concerniente a solicitar restablecer la contraseña. Para lograr este funcionamiento, que parece muy sencillo, vamos a hacer una serie de pasos en el cual aseguremos que quien tenga que restablecer la contraseña sea el usuario que pase por una verificación. Con esto evitar que no sea cualquier persona quien cambie la contraseña. ¿Ok? Entonces para eso, dado que nosotros no estamos utilizando un servicio externo, o sea, todo lo estamos haciendo directamente manualmente, nuestro módulo de envío de correos, lo que vamos a hacer es que en la parte de la entidad, esos registros de solicitudes de cambio de contraseña se registren directamente en nuestra base de datos. ¿Y eso por qué? Porque nos va a permitir validar si el usuario ya solicitó un envío de restablecimiento de contraseña y sobre todo es usuario quien dice estar haciendo esa solicitud existe también en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, tenemos que hacer eso. Sería distinto si es que estuviéramos utilizando un proveedor, ¿no? Pero en este caso no lo estamos haciendo. Todo es a nivel de open source. Estamos utilizando herramientas que de alguna manera no nos generan un pago, pero quizás más adelante sí va a ser inevitable migrar a utilizar un proveedor de tercero porque en algún momento vamos a necesitar enviar correos masivos. Entonces ya como que este módulo va a quedar un poco insuficiente ante esa demanda. Pero por el momento, para ponerlo de un ejemplo práctico, está muy bien. De tal manera que tú también veas cómo se van montando integraciones directamente con el API que nosotros estamos construyendo. Ok, dado ese contexto, ahora sí, vamos acá a la parte del entity. Y en la parte del entity lo que voy a hacer es agregar una clase que va a llevar como nombre password reset token. El token es el que va a hacer posible manejar la siguiente información. La primera es asegurar que tenga el registro del usuario, tenga una fecha en la cual se está generando el token y sobre todo tenga una fecha de expiración. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, esta clase va a tener la siguiente estructura. Lo primero es que tiene que ser una entidad, tiene que ser un entity. Vamos a generarle acá el arroba data al constructor. Y luego vamos a indicarle que lo genere con ese nombre, porque finalmente no es una tabla que es directamente, digamos, como las anteriores, simplemente es una tabla donde quiero guardar un dato puntual, una tabla de configuración. Por lo tanto, lo voy a dejar que lo genere con el nombre como está. Luego vamos a colocarle los siguientes atributos. Este tiene que tener un identificador. Luego va a tener lo que es el token. El token. Luego voy a tener que asociarlo con un usuario porque quien va a restablecer o enviar la solicitud de restablecimiento utilizando un token será el usuario. Voy a colocar una fecha de expiración. Eso también es importante. Y con esto vamos a comenzar a generar algunos métodos. Lo primero que tengo que hacer acá es que como esto va a ser una entidad, hay que generarle pues el arroba id y vamos a generarle el arroba generate strategic type identity. ¿Ya está? Luego, acá en el token vamos a colocarle algunas restricciones, como por ejemplo que esto no sea nulo, no null. Y lo segundo es que vamos a colocarle un tamaño. Vamos a decirle que como mínimo este token soporte entre 32 y máximo 64. ¿Ok? Y acá vamos a colocarle que esto lo genere con un nombre de columna, el cual va a ser el siguiente. En principio que esto de acá no soporte nulos y además que sea único.
O sea, no vaya a ser que por ahí se genere un token repetido y eso no lo queremos permitir. Por ese motivo es que estamos colocando esta restricción directamente a nivel de columna. Luego tenemos una relación que tiene que tener con el usuario, pero antes voy a colocar la fecha de expiración. Esta fecha de expiración igual va a ser un not null. Vamos a colocarle un @column, @column, y esto que no soporte. Y con respecto al usuario, vamos a decirle lo siguiente. Primero es que esto tampoco soporte nulos. Y la asociación que va a haber en este caso es 1 a 1. O sea, el usuario en un determinado momento generará únicamente un token. No es que vaya a estar generando n tokens en un momento, vale decir. Y como esto va a ser una entidad, vamos a generar una columna con el join column, en el cual le indicaré pues que el nombre de la columna que va a ser la clave foránea será el user-id. Y este también debería y tendría que no soportar nulos. ¿Ok? Luego de eso vamos a setear lo que es la fecha de expiración. En el caso de la fecha de expiración es un atributo que lo que va a hacer es recibir un valor de minutos y esos minutos se van a agregar con plus minus, se van a agregar al valor de la fecha actual y eso me va a obtener lo que es la fecha de expiración. ¿Ok? Eso es lo bueno de trabajar con local date, que local date time ya tiene algunos métodos para agregar minutos, segundos, horas a una fecha y hora. Entonces eso lo hace más práctico. Antes con la clase day esto un poquito se complicaba o era muy descriptivo la forma de trabajar con fechas. Pero ahora simplemente si tú dices, mira, yo tengo una fecha que es la fecha actual, quiero agregarle tantos minutos plus y el método plus tiene n variantes. O sea, tiene para minutos, fechas, días, segundos, meses, hasta semanas. ¿Ok? Y lo otro sería un booleano que me permita saber en qué momento ya expiró ese token que se está generando, ¿no? Entonces, si la fecha actual excede, en todo caso, la fecha de expiración, entonces significará de que este método retornará un booleano, con lo cual significará de que ya ha expirado, en todo caso, el token que se ha generado para poder restablecer esta contraseña. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura del password reset token. Nuevamente, recuerda que esta es una entidad. Lo estamos generando con el identificador, el token como tal, que tiene una longitud mínima y máxima. Luego tengo la fecha de expiración y esto lo estoy asociando con el usuario, quién es la persona correspondiente que tiene que generar el token. Y esto también me permitirá validar que ese usuario únicamente esté generando un token en una fecha determinada para poder restablecer la contraseña. Esto es discutible. A veces puede ser que tú le des que genere n tokens, pero en mi caso lo quiero trabajar de esta manera. Entonces, como he generado una entidad, lo que corresponde es que tenga su correspondiente repositorio que me permita trabajar con los datos de esta entidad. Entonces, para ello me voy a dirigir al paquete de repository y voy a agregar este repository con el nombre de password reset token repository. Le doy enter y acá, bueno, hacemos lo que ya hemos quizás venido haciendo en otros ejercicios, que es hacer que este repository extienda de JPA repository. Vamos a colocarle la entidad, que en este caso es password reset, y el identificador que está representado por un integer. Y acá vamos a hacer la siguiente consulta. Lo que quiero hacer es obtener el password reset token buscado por token. Entonces, pero podría ser que este valor no se encuentre. Entonces, para evitar el null, o sea, valores nulos, lo que voy a hacer es envolver
este tipo password reset en un optional o clase option. Está acá. Entonces, eso más adelante, como esto es una búsqueda, me va a permitir evitar hacer un if, sino que simplemente podría utilizar un or else. Entonces, en el caso no se encuentre, punto or else podría lanzar un valor de token por defecto, o en todo caso or else throw, si es que quiero lanzar una excepción que ya tengo, por ejemplo, recurso no encontrado, en el caso de repente no exista ningún password reset token con el valor del token que trato de buscar. ¿Ok? Eso lo puedo hacer directamente como lo tienes acá. Acá estoy utilizando una query por consulta, o perdón, por consulta derivada, ¿no? Utilizando dentro de la consulta el nombre de un atributo que pertenece a la entidad password reset token. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso, lo siguiente es dirigirme pues al service, em, donde directamente tendría que utilizar esta lógica. Y ese service, en este caso, lo vamos a tener que crear por acá. Vamos acá al service. A eso me refería cuando te decía que el reset de password parece una funcionalidad relativamente sencilla. Podría ser sencilla si es que utilizamos un proveedor, pero como en este caso lo estamos haciendo desde cero, entonces por ahí de repente se nos complica, o tendríamos que crear varias clases, ¿no? Y eso da la sensación de que eso es un poquito complicado, pero simplemente son clases donde estamos colocando toda la lógica desacoplada, pensando como siempre más adelante que ese servicio sea reemplazado por un proveedor por un tercer proveedor externo en todo caso, ¿no? Entonces, acá en el service, la misma estructura, voy a darle clic derecho, voy a agregar una clase, el nombre de la clase es password reset token service, esto lo voy a agregar como una interfaz, y acá, para no extender mucho el video, sí me voy a apoyar en copiar y pegar algunos métodos que ya tengo por acá. El primer método, lo que va a hacer es la creación y el envío del token para para cambiar la contraseña, para restablecerla. El segundo lo que va a hacer es una búsqueda del token, va a buscar el token. El tercero lo que va a hacer es eliminar el token, posiblemente cuando ya se haya restablecido la contraseña, cuando ya haya expirado, ¿no? Y el tercero es el proceso de restablecer el token, que es enviar el nuevo password y enviar el token para garantizar si es un token correcto y hacer el proceso de cambiar el password. Entonces, como podemos observar, son varios métodos. El proceso, la funcionalidad involucra todo esto de acá. Crear y enviar el password para resetear. Simplemente necesito el correo de la persona a quien le voy a enviar el mensaje. Lo segundo es buscar el token. El tercero es remover, o sea, eliminar ese token. Y el cuarto es ya realizar el restablecimiento o la actualización de la contraseña. Para eso nuevamente se necesita el nuevo valor de la contraseña y el token que se está generando con ayuda de lo que hemos implementado en la parte de la query, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto acá, ahora sí nos vamos a dirigir a la implementación de cada uno de estos métodos, y para ello se necesita lo siguiente. Vamos acá. Vamos por acá. En el IMPL vamos a colocar la clase y acá vamos a hacer lo siguiente. En principio, esta clase tiene que tener pues la notación de @service. Tiene que tener el require constructor, eso es lo mismo de siempre. Y acá vamos a implementar los métodos que están en el service password reset token service. Control I, y vamos a implementar todos estos métodos. Para eso vamos a trabajar con algunas dependencias, y la primera dependencia que vamos a utilizar es la dependencia del password repository. La segunda dependencia
que necesito es la del usuario, porque necesito verificar que el usuario que está solicitando ese restablecer contraseña exista en mi base de datos. Y el siguiente es la parte del envío del correo. Para eso necesito utilizar el service del email, ¿ok? Donde ya tengo la lógica del envío del correo. Lo siguiente es que cuando se tenga que enviar un correo, se tiene que indicar quién es el que envía el correo. Entonces, en nuestro caso, si regresamos nuevamente al application.yaml, nosotros acá habíamos indicado un username que justamente tiene el correo, tiene el valor que es el correo, que es el que envía los mensajes. Entonces, ¿cómo hago para poder recuperar el valor de esta propiedad? Anteriormente ya hemos visto esto y recuerda cuando tú quieres acceder o recuperar un valor que está en un punto properties o en un punto YAML, tienes que utilizar la notación @val. Primero defines el atributo que va a tener el valor. En este caso vamos a ponerle mail from. Y acá vamos a colocarle @val. No te vayas a confundir con la parte del Lombok, porque el Lombok también tiene un @val. ¿Ok? En este caso es el de Spring. Y ahí indicas cuál es la propiedad de la cual tú quieres recuperar su valor. En este caso es spring.mail.username. Luego que ya tenemos eso, vamos acá. Y este método, si te percatas, va a realizar dos procesos. La parte de crear el password y el segundo que es el envío del password mediante ese correo o mediante un correo. Entonces, al momento que vamos a crear el password, recuerda que ese password se tiene que guardar en la tabla, de acuerdo a la entidad que hemos creado. Entonces, eso significa que va a haber un proceso transaccional. Entonces, por ese motivo, es importante que a esta clase colocarle el @transactional de Spring para asegurar que si todo va bien, se haga lo que es un commit y si por ahí algo falla, se ejecute lo que es un roll. Lo siguiente es, primer paso, tengo que asegurarme que el usuario existe en mi base de datos y esto lo buscaré por correo. En este caso, tengo el email y si no, lo que voy a hacer es indicar que si no existe algún usuario con ese correo, lanzaré una simple sección que me indicará el mensaje que el usuario no ha sido encontrado. Si es que lo encontré, entonces lo que voy a hacer es comenzar a crear el objeto que representa el password reset token en el cual voy a generar el token. Ese token que voy a generar puntualmente es un valor aleatorio y ese valor aleatorio lo estoy generando con el uuid.random uuid y eso lo voy a convertir a un formato string porque el token como atributo está representado como un string en la clase password reset token. Entonces esto garantiza que cada vez que el usuario genere un restablecimiento de token o de contraseña, ese token sea aleatorio, sea totalmente diferente para cada usuario. ¿Ok? Y eso garantiza que también sea un valor único. Importante porque esa es una restricción que recuerda que la habíamos colocado a nivel de columna. Luego tengo que indicar quién es el usuario que lo está solicitando. Evidentemente es el usuario que estoy recuperando de la base de datos. Luego voy a colocarle un tiempo de expiración. Recuerda que este tiempo representa minutos. Le voy a poner 10. Esto es manejable. Tú verás si son 10 más menos. Pero en mi caso yo le voy a colocar 10. Y finalmente, con ya el objeto construido, lo siguiente que voy a hacer es invocar al password token repository que tiene el método save y le enviaré todo este objeto para que él lo que haga es confirmar el guardado de esa información en la tabla correspondiente de mi base de datos. Hasta ahí simplemente he creado lo que es el password reset token en la base de datos. Sin embargo, lo que me falta es crear el modelo
que utilizaré para enviarlo en el correo, que es la segunda etapa que tiene que hacer este método. Entonces, recuerda que el modelo es un mapa, ¿no? Recuerda que el modelo es un mapa que está conformado por un string y está conformado por un objeto. Entonces vamos a ponerle acá model. Hashmap. Ya está. Vamos acá, importamos esto y acá hacemos lo siguiente. Primero vamos a indicar el reset URL. Esto lo que sucede es que por el momento nosotros aún no tenemos la parte del frontend, pero en la parte del frontend el usuario, o sea, en el correo, mejor dicho, en el correo, tú vas a recibir un texto y en el centro un botón. El botón lo que va a hacer es indicar resetear o restablecer contraseña. Y eso lo que va a hacer es linkear o vincular a esta dirección. Esa dirección que aparece como localhost 4200. Ya luego cuando tengamos la aplicación de Angular, Angular por defecto carga en este puerto. Y en Angular tendríamos que luego crear como una ruta que nos permita restablecer la contraseña y ahí adjuntaremos el token que se está generando. Token que puntualmente es un valor aleatorio por cada usuario. ¿Ok? Entonces, acá me está saliendo un error. Quiero verificar por qué. Y es porque acá me estoy olvidando el... Si no me equivoco, sí. Entonces, este reset de acá es el que nosotros vamos a utilizar acá en esta plantilla. Vamos acá al password reset. Y acá hay un botón. Acá está, mira. Dice reset URL y este es el botón. Y este de acá es un enlace que cada vez que el usuario va a pulsar ese link, en realidad no es un botón, tiene la forma de un botón, pero no es un botón, que cada vez que el usuario va a seleccionar el botón o el enlace restablecer contraseña, llevará al contenido que tiene este reset URL. Y este reset URL, ¿dónde lo estamos configurando? Justamente acá. Vamos acá, acá está el reset URL. Tiene que tener el mismo nombre y por ese motivo es que acá en la plantilla ese contenido al ser dinámico se está recuperando de esta manera. ¿Ok? ¿Vale la aclaración? Era muy importante explicarte eso porque posiblemente te estés preguntando, ¿y estos valores de dónde se van a recuperar? Bueno, justamente acá ya los tenemos. De acá se están recuperando. Acá estamos creando el reset URL. ¿Ok? ¿Y qué otro dato necesito? También el usuario, ¿no? Entonces, model. El model, como es un mat, tiene un método que es el put para ir agregando justamente ese contenido dinámico. ¿Ok? Entonces, acá lo que le estoy diciendo es voy a agregar el dato del correo y la URL que se está generando. Y eso lo voy a agregar al cal modelo. Fíjate que estos nombres de user y reset URL son los mismos que se están utilizando en esta plantilla. Acá viene el user y acá viene el reset URL. ¿Ok? Importante eso. Luego lo que vamos a hacer es armar el objeto del mail. Mail. Acá. Y en el mail vamos a indicar lo siguiente. Vamos a crear justamente el cuerpo del correo. Para eso invocamos a nuestro objeto email service que ya fue inyectado en la parte superior. Este tiene el método create mail y acá le enviamos el user que es el correo, el subject que es el asunto, el modelo que tiene toda esta información de acá, la cual se va a recuperar en la plantilla y el mail from que es el correo desde el cual se está enviando el mensaje. Y si te estás preguntando, ¿y dónde o en qué momento yo indico el nombre de la plantilla? Justamente este es el momento. Cuando yo voy a llamar, por ejemplo, al email service.send email, acá le envío el email, coma, coma, y acá tengo que enviarle la ruta y sobre todo el nombre de donde se encuentra esa plantilla. Recuerda que esa ruta empieza como templates.email, pero en este caso no se coloca toda la carpeta template, simplemente es email
diagonal y colocas en este caso el nombre de la plantilla, que es password-reset-template. ¿Ya está? No necesitas colocarle el HTML. Entonces, con esto, esta plantilla sabrá qué información está en este modelo. Y por ese motivo, cuando él recupera el modelo, sabrá qué variables son las que él tiene que considerar como contenido dinámico. Pero para eso tu HTML, recuerda que tiene que tener el uso de prefijos de th, que hace referencia a TimeLeaf. Una vez que ya tengo eso, eso sería el primer método. El segundo método es un poco más sencillo, porque acá simplemente tengo que buscar el password, el token. Frontalmente sería password encoder punto buscar esto, y en el caso no lo encuentre, lanzamos una excepción. Token de resolución de contraseña no encontrado. ¿Ok? Luego tenemos que hacer el remover, eso también es sencillo. Y acá lo que hago es simplemente eliminar. Y por último, bueno, no por último, creo que acá me está faltando algo más. Remove, acá nos está faltando algo más. Acá falta algo más. Falta un método que me permita saber si el token aún es válido. Y es este método de acá. Este método. Ese es el método que me está faltando. Ya está. Entonces, este método lo que tiene que hacer es simplemente buscar password token, buscar por token, y vamos acá a hacer un filtro. Vamos a filtrar token, diferente token. Ya está. Es para saber si hay tokens que ya expiraron. Entonces esto ya te va, o sea, si es válido. Si es válido, ¿cuándo será válido? Cuando el token es diferente a la fecha de expiración, pues, ¿no? Porque cuando este método ya te devuelve un booleano, significa que el token ya no es válido. Entonces, en base a eso sabremos si esto es válido o no lo es. Y finalmente viene el reset password. Y el reset password, vamos a ponerle acá password reset token, reset token. Lo primero que vamos a hacer es password repository. Vamos a buscar por acá el token. En el caso no lo encuentre, vamos a poner lo siguiente. Creo que acá lo que podríamos hacer acá es que esto, llamarlo acá. Password. Que es algo muy parecido a esto. A ver, voy a buscar el token y acá voy a filtrarlo. Es algo muy parecido a esto. Lo filtro y en el caso no lo encuentre, le digo token inválido o expirado. Token inválido o expirado. Esto luego lo puedo mejorar, pero por el momento lo voy dejando así. Entonces, recupero el token, previa verificación si es que aún es válido, y luego lo que voy a hacer es crear el user. Recupero el user de ese token y recupero también le asigno el nuevo password en todo caso, ¿no? Recupero el usuario y le asigno el nuevo password. Y luego lo que voy a hacer es con el user repository, voy a guardar eso. Pero más que un guardado sería actualizar el password, ¿no? Y luego finalmente vamos acá, password reset token .delete. Elimino ahí el token para que esto ya no se quede. ¿Ok?
Bien, una vez que ya tengo esto de acá, entonces para no extender un poquito más el video, esto es la lógica del service. Es una lógica un poquito tediosa porque hay que hacer como muchos pasos, pero una vez que nosotros ya lo finalizamos, eh, ya tiene la parte que es el reseteo del password, tiene la parte de la verificación si el token es correcto, o sea, no expirado, aún continúa como válido, tiene la búsqueda del token y tiene la parte en la cual también vamos a enviar este token mediante el correo. Por el momento, esta parte del reset todavía lo voy a dejar pendiente. Eso aún no lo voy a probar. Por el momento me interesa solamente enviar esto de acá. ¿Ok? Asegurar que el token realmente se está enviando directamente al correo. Ya cuando tengamos la parte del front, ahí recién voy a regresar nuevamente a este reset password y nuevamente revisar esta implementación, porque acá hay un poco más de cosas que realizar, porque tengan en cuenta que el password nuevamente se tiene que guardar de manera encriptada, ¿ok? Pero eso lo voy a dejar pendiente, al menos hasta acá. Lo único que voy a probar es este envío del token mediante correo, ¿ok? Listo, eso ya lo voy a completar en el siguiente video donde voy a implementar la parte ya del controlador.